Hola, hola, feliz tarde de este miércoles 28 de agosto, justamente el 2024. Ayer recordábamos a la madre que oraba, a la madre que tenía en su mente y en su corazón la intención de su hijo. Hoy recordamos al fruto justamente de esa oración. Hoy la iglesia nos recuerda a San Agustín de Hipona, ese bello santo tan sabio, tan proverbial, que nos recuerda a la iglesia, en primer lugar, del valor del testimonio y la apertura a la conversión y justamente el impacto que puede ejercer cuando nosotros nos dedicamos a orar, a pedir unos por otros. La liturgia de la palabra de hoy nos pone dos textos muy interesantes y ha venido como enfocándose en esa experiencia de fe que debemos de vivir y sobre todo ante un texto que se vuelve tal vez un poco pesado, que son justamente esas cosas o esos reproches que Jesús hace a los fariseos, aquellos que estaban o que se ponían ellos mismos como modelo de santidad, pero Jesús les dice: "Suave, cuidado". Bueno, el suave es un costarriqueñismo, claramente. Les dice: "Cuidado, tranquilos, noso que la vida de fe no es exterior únicamente". Y les pone tal vez una de las palabras o una de las frases más duras que podríamos escuchar, que es justamente la de sepulcros blanqueados. Y entendiendo bien eso, también lo podríamos reflexionar en tal vez nuestras posiciones ante la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente podemos llamar en el exterior, en ese sepulcro blanqueado externamente, todo el esfuerzo que a veces ponemos en que nuestras cosas terrenas estén bien, en tener una buena casa, en tener un buen carro, en educarnos bien, en fin, que reitero y lo he dicho en otros videos, no está mal. Pero el problema es que esa apariencia que queremos generar hacia otros se ve a veces, en contraposición a un descuido completo de mi interior, de mi vida espiritual. Entonces, terminamos siendo muy, pues, admirables, entre comillas, la frase, ante la gente de afuera, ante el exterior, pero internamente viene la pobredumbre, viene el sufrimiento, viene el dolor, viene el mal olor, viene la descomposición. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en estar bien externamente. Y eso nos pasa también muchas veces en nuestra vida de fe, cuando queremos, pues, aparentar algo que no somos. Y también es cierto que para que justamente la enfermedad sea sanada, tiene que ser descubierta. Para que la herida pueda cicatrizar, tiene que serle mostrada al doctor. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa apertura de darnos cuenta de que no somos perfectos, de que no somos infalibles. Y desde ahí pedirle al Señor que nos ayude en ese proceso de conversión, en ese proceso de formación. Y unido a eso es que eso que se quiere demostrar se tiene que reflejar en acciones. Por eso brincamos ahora a la primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses, donde recordemos y hablábamos ayer que un gran grupo de personas ante una mala interpretación de lo que era justamente la venida de Jesús y las enseñanzas de fe, terminaron pues haciéndose personas que descuidaron completamente su peregrinar terreno pensando en una venida de Jesús inminente. Y eso hizo que incluso, como decimos popularmente en Costa Rica, se convirtieran carebarros. Y bueno, Pablo les recuerda a todos que mi llegada al reino de los cielos, que mi camino hacia el reino de los cielos, evidentemente nace de la victoria de Cristo en la cruz y de esa apertura que Él nos da, donde Él, asumiendo nuestra humanidad, nos hace capaces de llegar a la divinidad, es decir, al alcance, a llegar hasta el Señor, se va construyendo desde cada uno de los pasos que vamos brindando en nuestros comportamientos y en nuestra vida cotidiana. Por eso no podemos tampoco descuidar el campo de nuestra vida normal, de nuestras actividades diarias y demás, como esa oportunidad de ir poniendo e ir labrando, poniendo esos adoquines en la construcción del camino que quiero llegar, justamente es a la presencia de Dios. Pablo nos recordaba, Pablo trabajaba, Pablo dice: "Yo no me he convertido en carga de nadie". Yo no puedo en ese sentido, pues, eh, obviar u olvidarme de que verdaderamente tengo que reflejar aquello que creo. Entonces,
pidámosle al Señor también esa fortaleza para poder ser, en este caso, pues, testimonios del Señor. Y que justamente entendiendo eso y cuidando siempre de vivir para Dios, ese famoso santo temor del Señor, que no es tenerle miedo a Dios, sino justamente el temor de que mis acciones, de que mis inclinaciones, de que esa pues justamente indisposición que puede tener hacia su mensaje me termina alejando definitivamente de Él a través del pecado. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente el poder configurar mi vida justamente a sus enseñanzas, a no únicamente dedicarme a reflejar algo, sino verdaderamente serlo. A no ser, como decía justamente la explicación de la palabra hipócrita, no ser un actor que simula algo que no es, sino todo lo contrario, pedirle al Señor, porque evidentemente con mis propias fuerzas no lo podría hacer, que el Señor me vaya permitiendo y me vaya guiando para poder justamente convertirme y llegar a ser aquel que desea de nosotros. Bendiciones y que siempre busquemos en la gracia del Señor, por su bendición, que de Él vienen todas las gracias, poder alcanzar la santidad.